¿Te apareció? Sí. Buenísimo. Ahora sí está grabando, ¿no? Sí, está grabando, profe. Está. Bien. Como dice aquí, es la unidad estructural de lo que es el sistema nervioso especializado, ¿no? En génesis, recepción y transmisión. ¿Qué es génesis? Es el origen, el comienzo, ¿está? Recepción y transmisión de señales eléctricas a larga distancia. O sea que se dan cuenta que nuestras, por ejemplo, en nuestro sistema nervioso, que lo hemos visto más o menos como está compuesto, ¿no? Que tenemos un sistema nervioso central, uno periférico, a través de esta célula es capaz de recorrer, por ejemplo, desde la punta de nuestros dedos hasta nuestro cerebro o la parte del cerebro que sea. Manda los de que estímulos se de regrese. reacción, digamos. Ahí va. Todo eso tiene que recorrer en nuestro cuerpo. Entonces, es gracias a estas células especializadas. Bien. La estructura y la función. La función ya la estábamos hablando, ¿no? Y tiene 4 zonas funcionales, ¿sí? El soma, que es el cuerpo, aquí esto, viene a ser el soma, todo esto, o pericarión, dendrita, que son estas ramificaciones, el asón, que es la ramificación más larga, y las terminales asónicas, ¿sí? Entonces, 4 grandes zonas funcionales, o sea que esas zonas, cada una tiene una función, el soma, las dendritas, el asón y las terminales asónicas. Bien. ¿Cuál es la función del soma, de ese cuerpo? ¿Sí? Como dice ahí, el soma es el cuerpo de la neurona y su centro metabólico, ¿no? Tiene que, para que esa célula funcione, necesita su combustible y necesita todas sus proteínas, etcétera, etcétera, para poder funcionar. Entonces, en ese soma se sintetiza y se empaqueta proteínas que deben ser usadas en otras partes de la célula. Las neuronas adultas no se multiplican para reemplazar las neuronas que son destruidas por lesiones, ¿tá? O por envejecimiento o por enfermedades, ¿sí? A medida que envejecemos se nos van muriendo las neuronas. Profe, disculpe. Uh-huh. O sea que a medida que así, o sea, no se reproducen, van quedando menos, así, un ejemplo. O eso es. Ah, buenísimo. Eso es. Gracias. Hoy el mundo de la neurociencia es algo vasto como el universo, es una incógnita. Hay mucha gente que se dedica a estudiar esto. Pero por ahora lo que se sabe es que neurona que muere, neurona que se pierde. ¿Ah? Cuando estamos en estado de embrionario tenemos millones, y luego cuando nacemos ya se mueren muchísimas, y ahí entonces seguimos con una cierta cantidad de neuronas, y si no las cuidamos, las vamos perdiendo. O sea, a medida que envejecemos naturalmente, ya se van a ir muriendo. El tema es cuando tenemos viene todo lo demás, como el abuso de drogas, ¿no? O todo aquello que pueda hacer daño, como accidentes, como ciertos deportes, ¿no? Hay deportes como el boxeo que obvio que no favorece todo esto, ¿no? Entonces, somos los responsables, ahí va, somos los responsables de cuidar nuestras neuronas. Bien, las dendritas, aquellas ramificaciones más cortas. Son prolongaciones citoplasmáticas, ¿por qué? Teníamos el citoplasma y hay como prolongaciones de él, ¿no? Que se extienden a partir de ese cuerpo, de ese soma. Bien, las dendritas y el soma forman la zona receptora,
¿sí? Esa zona está destinada a recibir la información de otras células nerviosas, del medio interno y del medio externo. Bien, ay, ya empezamos, la tal Ercilia Pérez esa. El axón, después tenemos aquella prolongación más larga del axón, ¿sí? Que en su momento algo les conté, en una clase cuando les hablé de la vaina de mielina. ¿Se acuerdan de las células que fabricaban lo que era la vaina de mielina? Bien, ese axón, como dice ahí, es como prolongación a modo de fibra. Esto quedó mal redactado, lo tengo que arreglar. Tiene una longitud variable, es una prolongación, como si fuera una fibra, pero tiene una longitud variable. Hay unos más largos, otros más cortos, ¿tá? Que lo que hace es hacer contacto con otras células nerviosas. En el segmento inicial del axón, o lo que se llama cono axónico, a ver, déjenme ponerle flechita, ahí está. Acá, ¿sí? En ese momento, esa zona inicial. Bien, en ese segmento inicial lo que se hace es integrar esas señales que se recibieron, ¿sí? De la parte receptora, se selecciona esas señales y también se potencia luego el seguir transmitiendo esa información. Ahora cuando veamos más detallado cómo es la función, cómo es que viaja una señal, se van a dar cuenta de lo que hablo. Entonces, por ese motivo, esa zona se dice que es la zona conductora. Bien, y terminaba en aquellos pequeños botoncitos, ¿sí? Ahí, ¿sí? Que son las terminales axónicas, que estas van a hacer contacto también con otras células nerviosas mediante el contacto, no es un contacto físico, sino que va a ser un contacto, no llegan a tocarse, pero es a través de algo que se llama sinapsis, ¿tá? Que es a través de esto es como se transmiten señales, ¿sí? que se va enviando hasta llegar a la región que debe llegar esa señal. Entonces, esto es la zona transmisora. Bien, existen tipos de neuronas. Que ese tipo de neuronas los podemos clasificar por la estructura o por la función, ¿sí? Por la estructura vamos a tener neuronas multipolar, ¿sí? Con varias dendritas cortas y un solo axón largo, que es la clásica neurona que van a ver siempre dibujada. Una neurona bipolar, ¿sí? Ustedes ven, una única dendrita que sale de este cuerpo, con prolongaciones, con estas otras prolongaciones, y un axón que sale del lado opuesto. Y tenemos las monopolar, si ustedes ven, tienen el cuerpo, y es como una única prolongación con dos ramas, o dos prolongaciones, que una es el axón y la otra es una dendrita, ¿tá? Que después se ramifica. O como dice aquí, un tallo único. Bien, y según la función, aquello era según la estructura, y ahora según la función. Ustedes tienen neuronas sensitivas, ¿sí? Sensitiva era aquella que traía la información de aquel estímulo que recibimos, ¿no? Desde la periferia al sistema nervioso central. ¿Tá? Entonces, estas sensitivas muchas son monopolares, ¿sí? Los somas de estas neuronas se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales y en ganglios sensitivos de los nervios craneales. Si fuéramos allá atrás, que no me acuerdo si es en esta diapo, no es en esta, es la de la clase que vimos cuando hablamos del sistema nervioso central y periférico, cuando hablábamos de la médula, que había un corte y salían los nervios espinales hacia los lados de la médula, ¿tá?
a eso me estoy refiriendo cuando hablo de se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales. Aquellos ganglios que teníamos ahí. Salían esas ramas y en uno, se acuerda, el posterior había un ganglio. Bien. Luego tenemos neuronas, según la función, que son motoras, también llamadas motoneuronas o neuronas eferentes, que llevan lo que es los impulsos desde el sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. ¿Tá? Y estas suelen ser multipolares. Y lo que llamamos interneuronas, que están localizadas en el sistema nervioso central y en plexos viscerales. Eso tiene que ver, que creo que no hay, ahí dice, pero no hay un esquema de eso. Tiene que ver con la parte visceral nuestra, ¿no? Con aquellos, la parte visceral, por ejemplo, el músculo liso del aparato, de parte del aparato digestivo, toda esa zona es visceral, se dice que es involuntaria. Estas interneuronas forman circuitos y centros que lo que van a hacer. Interneuronas justamente por inter, se entreconectan. Son, algo creo que vimos, que hablamos de las interneuronas, no me acuerdo, cuando vimos aquella primera clase. Esas interneuronas conectan justamente lo que es las que son neuronas sensitivas con las motoras. Bueno, aquí es un esquema de lo que es la clasificación funcional de las neuronas en un arco reflejo, ¿no? Que varias veces lo hablamos. El estímulo, ¿sí? El estímulo es, me pincho con una tachuela o un alfiler. La neurona aferente lleva ese estímulo hacia mi sistema nervioso central. ¿Ah? Pasa por lo que son las interneuronas, justamente esas que conectan las sensitivas con las motoras, luego una respuesta a través de una neurona eferente, que sería motora, hacia el efector, que es mi mano, ¿no? Y que lo que hace es retirar el dedo de ahí. Esto se Profe, llama pero todo arco. eso a una velocidad muy, muy rápida, ¿no? Sí, 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 impresionante. Menos de segundos, milisegundos. Bien, entonces, vamos a entrar a lo que es el nervio. Bien. Las fibras nerviosas. Bien, vamos a entrar ahora a detallar un poco más de esto, ¿no? De lo que veníamos hablando. Las fibras nerviosas, ya sean azones o dendritas. O sea, cuando hablo de fibras nerviosas me refiero a las dos, azones y dendritas. ¿Qué van a formar? Van a formar nervios, ¿sí? Nervios en el sistema nervioso periférico y tratos o fascículos en el sistema nervioso central. Que eso sí, se acuerdan, lo nombrado cuando yo hablaba, aquí pasa el fascículo tal, o pasan los fascículos en aquel tallo respiratorio, o tallo de cuando hablábamos del encéfalo, ¿no? Que decíamos, pasan tratos o fascículos, yo le decía que era como ramas de nervios, por así decir, de fibras. Bueno, entonces, estas fibras nerviosas se van a agrupar, como les decía, en la periferia del nervios y bueno, y en nuestro sistema central, en esos fascículos. Cada fibra de esas que va a formar nervio se va a rodear de una capa de tejido conjuntivo, que ya vimos, ya en la otra clase más o menos hablamos de lo que era ese tipo de tejido, ¿sí? O endoneuro. ¿Ah? Le dicen endoneuro porque neuro del sistema nervioso interno. Bien, ese tejido conjuntivo va a estar rodeando esa fibra, ¿no? Cada haz de fibra se rodea de lo que nosotros le llamamos perineuro. ¿Por qué? Esperen, vuelvo para atrás. Tenemos fibra, una fibra, pero tenemos más de una fibra, varias fibras. Cada fibra rodeado por ese tejido conectivo que se llama endoneuro.
varias fibras van a formar un haz, ¿no? Un manojo, no sé cómo decirles, un grupo de fibras, que a su vez ese grupo de fibras también está rodeada por otra cosa que se llama perineuro. Y cada nervio, ¿sí?, se rodea de algo que se llama epineuro. ¿Ah? Ya ven el nivel de complejidad y de protección que recibe el sistema nervioso. Ahí lo pueden ver, lo complejo que puede llegar a ser y cómo, al punto que se ha desarrollado de que realmente se trata de proteger lo máximo posible para que no se pierda ninguna función, que no se pierda ninguna conexión. En el sistema nervioso periférico, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que las células de Schwann, ¿sí?, ellas lo que hacían era rodear, estas células rodeaban, ¿sí?, los azones, aquí tenemos la prolongación larga esta, de las neuronas, y van elaborando una sustancia lipídica que se llamaba vaina de mielina, o mielina, ¿sí? Esas vainas de mielina no son continuas, se interrumpen periódicamente, miren, van siendo interrumpidas periódicamente y forman lo que se llama nódulo de Ranvier. En el sistema nervioso central, esa vaina mielina o esa mielina era sintetizada por otras células, ¿se acuerdan? Los oligodendrocitos. ¿Ah? Eso está bueno que lo sepan. En el sistema nervioso periférico, células de Schwann, en el sistema nervioso, oligodendrocitos. Bien. Acá es lo que hablábamos hoy de la velocidad. Gracias a esa vaina de mielina, ¿sí?, esas fibras nerviosas que las poseen transmiten los impulsos nerviosos a mayor velocidad. Son fibras que las llaman de tipo A, mielinizadas, o de conducción rápida. Y luego tenemos las que no tienen mielina, que son de conducción más lentas o amielínicas. Ustedes dirán, ¿pero por qué se interrumpe? Bien, cuando veamos la parte de biofísica van a entender. Es tan perfecto que el sistema nervioso a nivel de ser humano y otros animales también, ¿no? Que está todo muy, muy pensado para que pueda justamente, que ese impulso nervioso pueda ir a una gran velocidad y no perderse. Porque si ustedes recuerdan, si alguno hizo física, creo que sí, que todos habrán tenido esto en física, capaz que en física de cuarto, no me acuerdo en qué año se daba. Cuando les mostraban, o alguna vez ustedes jugaron a la cuerda, ¿no? Entonces, si yo agarro una cuerda y le doy un impulso, ella hace esto, ¿no? Y se va perdiendo el impulso hasta que llega al final y se perdió el impulso. ¿Alguna vez jugaron a eso? ¿Hacer esto Sí, con una cuerda? Eso sí, sí. seguro. Cuando jugamos a la cuerda siempre hacemos. Bueno, eso es lo que ocurriría acá con el impulso nervioso nuestro. Cuando llegara a mi dedo para decir que lo saque, ese impulso se perdió y llegó lento, perdió velocidad y todo eso. Pero justamente es tan perfecto ese sistema nervioso que, por ejemplo, los nódulos de Ranvier permiten que cada vez que ese impulso está recorriendo y llegue ahí, vuelva a partir, vuelva a continuarse con la misma velocidad y el mismo tiempo. ¿Ah? Por eso se lo nombra y se les muestra. En la parte de biofísica es bastante importante todo esto. ¿Sí? Bien. Bueno, después más adelante, seguro en la carrera van a ver luego, o capaz que hagan hasta especializaciones, que bueno, hay mucha gente con este problema donde se pierde justamente esa vaina,
Si no tengo esa vaina, ustedes ya están viendo qué consecuencias, pueden ir concluyendo las consecuencias fatales que puede haber, ¿no? Bien. Y acá es un esquemita de lo que les explicaba, ¿sí? Aquí tenemos, esto es un nervio, ¿sí? Todo esto es el esquemita de un nervio, que tiene varios azones, aquí. Si ustedes ven, aquí está el azón. Ese azón está cubierto por el endoneuro, ¿sí? A su vez, ese fascículo, ese montoncito, por así decir, ese grupo, está cubierto por el perineuro y varios fascículos están cubiertos por el epineuro. Creo que ahora queda visualizado aquello que les estaba hablando, que quedaba como muy en el aire. ¿Sí? Y acá tienen, miren, en un corte que se hizo, un corte fresco y se tiñó y se puso al microscopio, acá ven, esto es un fascículo, un montoncito de estos, visto al microscopio, ¿no? Con esos puntitos que son los azones, cada uno recubierto por su endoneuro, por fuera, esto que tienen por fuera, es un tipo de tejido conjuntivo o conectivo que forma el perineuro, y por fuera de varios fascículos, acá se ven 1, 2, 3, 4, esto mucho más grueso, cubriendo todos esos fascículos, es esto, el epineuro. Eso todo para formar un nervio. Y acá le explica nada más que aquello es una micrografía electrónica de barrido, son microscopios que están espectaculares, que te permiten ver a gran resolución de un corte transversal, de un nervio. Bien, entramos entonces ahora a las... No, todavía no. A ver primero propiedades no eléctricas de las neuronas, y luego sí, finalmente entraremos a las propiedades eléctricas de las neuronas. Bien, en las propiedades no eléctricas vamos a ver lo que es el transporte azonal. Tenemos un transporte rápido y otro lento o flujo azonal. Y vamos a ver la degeneración y regeneración de fibras nerviosas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay una destrucción, o ya sea total o parcial, de esas fibras nerviosas? ¿Qué sucede, no? Y luego, dentro de lo que son las propiedades eléctricas de las neuronas, vamos a ver los potenciales electroquímicos. Dentro de esto, lo que es potencial de reposo, potencial de acción, periodo refractario y la conducción del potencial de acción. Todo esto es lo que nosotros llamamos como estímulo y respuesta. Bien. Entonces vamos a ir al transporte azonal. Como otras células que nosotros ya hemos nombrado, o en general hemos hablado, la neurona también tiene lo que es un citoesqueleto, ¿sí? Para poder darle forma. Y también participa en el transporte de organelos o organulos a lo largo de las terminales axónicas. Lo que es ese citoesqueleto. Ese movimiento de los componentes celulares desde el cuerpo hasta las terminales se llama lo que es el transporte axonal. Entonces, hoy habíamos visto, para no volver atrás, dibujando con esto soy fatal. Bien, acá teníamos el cuerpo. Entonces, pensé que estaban rayando la no, pantalla. era yo. ¿Ah? Si los que rayan lo hacen mejor que yo. Bien, entonces acá teníamos el cuerpo y
que dijimos que qué pasaba en el cuerpo. Había síntesis, ¿verdad? Se formaban ciertas cosas, se sintetizaban ciertas proteínas necesarias que luego se van a ir hasta aquellos botones sinápticos, ¿sí? Bueno, ese viaje del cuerpo hasta ya esa movida de todo eso del cuerpo donde se sintetiza hasta esa terminal, esa zona terminal se llama transporte axonal. Bien, el transporte axonal contribuye a lo que es el desarrollo, el mantenimiento y la regeneración de ese axón. También a lo que es la transmisión de los impulsos desde una neurona a otra. Bien, y existen dos tipos de ese transporte, que ya más o menos allá arriba lo habíamos dicho. Lo que es el transporte axonal rápido, de 400 a 1000 milímetros por día, y el transporte axonal lento o flujo axonal. El transporte axonal, ¿no? El primero. Es rápido, como ya dijimos. Lo que va a hacer es desplazar a esos órganos membranosos por el axón, ¿sí? Va a ir por todo el axón. Por ejemplo, lo usan las vesículas cargadas de neurotransmisores. Ahora vamos a ver qué es eso de neurotransmisores. A ver si tenía algún esquemita. No. No tengo. Pero, les muestro acá. En este cuerpo se sintetiza algo que se llama neurotransmisor, que también vamos a ver qué es un neurotransmisor, los tipos que hay, para qué sirven, pero para que tengan una idea, la adrenalina es un neurotransmisor. ¿Ah? Es una sustancia, algo que se sintetiza, como la acetilcolina, que también vamos a ver después qué es un neurotransmisor. Es sintetizado aquí y, como les dije, tiene que viajar por todo esto hasta llegar a esa zona terminal, donde luego va a tener un papel especial, que ahí sí lo vamos a ver qué va a hacer ese neurotransmisor. Ese neurotransmisor es el que va a permitir la comunicación de una neurona con otra. ¿Ah? Por eso es tan importante. ¿Sí? Y bueno, y en lo que es en este transporte axonal están involucrados o implicados, como dice aquí, los microtúbulos y neurofilamentos, que nosotros cuando hablamos de citoesqueleto, allá atrás, aquellas clases allá atrás que vimos las partes de la célula, los órganos, cuando hablamos de citoesqueletos vimos que habían proteínas que formaban ese citoesqueleto, que aquí se llaman microtúbulos y neurofilamentos. Cuando la dirección del movimiento es del cuerpo a la zona terminal, ¿sí?, se llama anterógrado. Y cuando es lo contrario, desde la zona terminal al cuerpo, se llama retrógrado. Luego tenemos el transporte axonal lento o flujo axonal. ¿Sí? Este es mucho más lento, de 0,5 a 4 milímetros por día, en el que van a intervenir otros tipos de filamentos que también lo vimos en aquella parte del citoesqueleto, que se llaman filamentos intermedios, y permiten el movimiento de proteínas, que a su vez esas mismas proteínas son componentes del citoesqueleto, o también el movimiento de enzimas que son necesarios para ese metabolismo neuronal. Muy bien. Entonces, seguimos hablando de la parte del transporte axonal ahora en lo que es la degeneración y regeneración de las fibras nerviosas. Ya lo nombramos anteriormente, que las neuronas maduras son incapaces de dividirse. Hay muy pocas excepciones. ¿Sí? Esto hace que si el tejido nervioso se daña, la lesión no puede repararse por lo que es una división celular. O sea, si se lesionó, no puedo decir, como la piel, una célula de la piel
Se daña, pues se reemplaza por otra. No hay ningún problema, ¿no? Nosotros nos cortamos, nos lastimamos y al poco tiempo cicatrizamos. Eso es reemplazado. Pero, como dice aquí, no puede repararse por división de las células y sustitución de las lesionadas, aunque sí puede reparar, aunque sí mediante, o sea, se podría reparar mediante lo que es la reparación de las neuronas que ya existen. Entonces, ya que no puedo sustituir por una nueva, trato de reparar esa que se dañó. Ejemplo, el aplastamiento o la sesionar quiere decir cortar, de un nervio origina un proceso llamado degeneración valeriana, en lo que es la parte distal de esa fibra lesionada. O sea, que pierde la capacidad de conducción de impulsos y de esa forma se produce la desintegración del axón y fragmentación de esa vaina de mielina. Aquí va a haber un esquemita. ¿Ah? Entonces, acá hay como un corte, ¿sí? Esto se va a degenerar, si ustedes ven, esto era un axón entero, y aquí se va degenerando, se va perdiendo la vaina. ¿Ah? Pero después va a haber, se va a tratar de reparar esto, que ahora lo vamos a ir viendo también acá, más en detalles. Bien, aquello se va degenerando, ¿no? Se va perdiendo, ¿y qué ocurre? No puede quedar ese resto ahí. ¿Quién aparece acá? Aquellas células que eran capaces de fagocitar, de comerse, ¿no? Eso de meterlos para dentro de ellas para poder digerir esos restos. Entonces son fagocitadas por unas células que se llaman macrófagos. Esos macrófagos incluso hacen parte de lo que es nuestro sistema inmune. Ellos están vigilantes, ¿no? Y lo que hacen esos macrófagos es, se fagocitan eso para poder digerir esos desechos, ¿no? Y forman una vía o túnel que queda ocupada por lo que son aquellas células de Schwann, que siguen, esas células sí no se mueren, esas siguen siendo viables y se multiplican revistiendo ese túnel. Aquí están, ¿no? Entonces esto se perdió, pero la mielina se pierde, pero aquellas células que estaban ahí, ¿se acuerdan que yo les mostraba el esquema agarraditas ahí a ese axón, al lado de ese axón? Ellas forman algo que se llama un túnel, ¿sí? Que es donde ese túnel va a permitir, ¿sí?, que ahora otra vez se vuelva a formar ese axón para recuperar la inervación de ese músculo o zona que se había perdido. Aquí está de vuelta esa descripción. Entonces, acá dice, ¿no? Nuevas células de Schwann crecen, la que ya teníamos, luego nuevas crecen, van a ir creciendo en ese túnel, y van manteniendo como ese túnel o esa vía para que vaya así creciendo ese axón, ¿no? Como dice, al mismo tiempo aparecen varios brotes axónicos, ¿sí? Aquí, estos son como varios brotes, ¿sí? Cuando una de estas fibras en crecimiento, aparecen como varios, pero hay una, esta que sigue acá, alcanza el túnel, aumenta su velocidad de crecimiento, llega a crecer, como dice acá, de 3 a 5 milímetros diarios, ¿no? Estos otros terminan desapareciendo, ¿sí?, porque hay uno que ya logró su objetivo, y bueno, y aquí se vuelve otra vez a restablecer la conexión neuronal con ese efector. En Profe, este caso es un músculo. o Sí, sea que cuando una entra al canal las otras se eliminan solas, así, un ejemplo, sí. digo. Estos brotes no son Sí, neuronas, sí, 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 sí. exactamente. Es un mecanismo de que, bueno, de probabilidad. Todo, todo en nuestra vida es probabilidad. Entonces, cuantos más brotes tengo, mayor probabilidad de que uno de estos pueda ir creciendo y alcanzar lo que yo quiero, ¿no? Cuando se logra ese objetivo, los otros vieron que desaparece. Se termina cerrando y restituyendo todo el axón con su vaina mielínica. ¿Sí? ¿Queda claro con este esquema?
¿Sí? ¿No? Bien, nadie contesta. Espero que sí. ¿Qué más cosas que no hubiera dicho? Bueno, esto es como una descripción más detallada. En el soma de la neurona también van a aparecer cambios, ¿no? Esos cambios se llaman reacción asónica, que se caracteriza ¿por qué? Por el desplazamiento del núcleo a una posición más excéntrica. El núcleo que estaba más periférico ahora queda en una posición más excéntrica. Las mitocondrias ahora tienen que trabajar mucho, entonces dice que hay una hinchazón de mitocondrias, es que estas necesitan trabajar muchísimo. ¿Ah? Hay una proliferación del aparato del Golgi y del retículo endoplásmico, porque estoy sintetizando, y desorganización en los ribosomas. Estos cambios se deben ¿a qué? Lo que recién dijimos, a la síntesis. Estoy sintetizando síntesis proteica necesaria para la reparación de la neurona. Es posible que durante la reparación, en la porción sana del axón, aparezcan, y esto es lo que ya lo vimos, prolongaciones finas del axón que empiezan a crecer. Bueno, una de ellas posteriormente va a alcanzar aquella zona. Dice, crece por su interior, por ese túnel que lo formaron las células de Schwann. Entonces, esas prolongaciones comienzan a crecer y posteriormente comienzan a formarse nuevamente lo que era la vaina mielina. En unos 10 días la fibra estará mielinizada, con dimensiones normales y reinervará el tejido periférico correspondiente. Estas fibras regeneradas recuperan la velocidad y la capacidad de transmisión hasta un 80% de su valor original. O sea que no logro recuperar lo que una vez tuve. Ya lo ven, ¿no? Pero hasta un 80% se puede. Sin embargo, como dice aquí, todo este proceso no ocurre si la lesión es grande. Cuando las lesiones son muy grandes, ¿no? Y hay mucha separación entre los extremos de la fibra nerviosa sesionada, ese proceso de regeneración y reparación no va a ocurrir. ¿Ok? Bueno, esto es como algo más para decirles. Este tipo de reparación es casi imposible en lo que es en nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Esto estábamos hablando de nervios periféricos, pero cuando ya es a nivel de cabeza o encéfalo, sistema nervioso central, ¿sí? Esa reparación es casi imposible, ¿sí? Ya que las neuronas del sistema nervioso central no pueden formar el túnel guía. Recuerden que las células de Schwann no las tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ese túnel guía no se puede formar para que se pueda regenerar ese axón. ¿Y los astrocitos qué hacen? Teníamos los astrocitos que se encargaban como del tejido cicatrizante en esa zona, en el sistema nervioso central, o como quieran decirle, en la cabeza o en el encéfalo. ¿Ellos qué van a hacer? Esas zonas, esas áreas dañadas, lo que van a hacer es llenarla con tejido fibroso, o también conocido como tejido cicatrizante. Entonces ya ven que es mucho más serio cuando la lesión es a nivel del sistema nervioso central. Bien. Y deberíamos entrar, yo creo que es la parte más compleja del curso. Pero bueno, lo tenemos que hacer. Vamos a entrar a las propiedades eléctricas de la neurona. ¿Tienen clase ahora después? No, no. No, profe. Profe, yo tengo médico ahora 10:15, ya me estoy retirando. Bueno, entonces nada. Terminamos por acá. Porque esta es la parte más compleja, yo diría que del curso entero. ¿Está? Igual yo ya se los voy a dejar, ya está visible, ¿no? Esto ya está visible, ya lo pueden ir. Lo podemos ir Y mirando ahí, pues eso, analizando. ahí va, por lo Yo menos también me tengo que retirar ahora. para que no les parezca algo raro, ya lo pueden, Porque sí. para la próxima ya leemos algo sobre eso. Está. Vamos a entrar a la parte eléctrica donde vamos a tocar lo que se llama biofísica, pero está, nada, no hay que hacer cálculos ni nada. ¿Está? Buenísimo. Pero sí. Bueno, profe, yo me tengo que retirar. Nos vemos. Bueno, gente, la compañera que está grabando,
pues nada, ya les pasará la grabación.